Hola Nata, ¿cómo estás? Muy bien, Dani, gracias por la invitación. Bueno, en esta ocasión estamos iniciando un nuevo proyecto y quise invitarte para platicar sobre diferentes temáticas que tienen que ver con lo que tú has hecho, a lo que tú te desenvuelves, lo que tú haces, lo que has hecho y lo que tienes por delante también. Y me gustaría pues que nos contaras un poquito de quién eres, qué haces, a qué te dedicas, para que las personas puedan conocerte y saber un poquito más de ti. Claro, Dani. Bueno, pues soy Natanael Gagiola Monarres. Soy esposo, padre de dos hijos, uno preadolescente y una adolescente. Ujú. Soy licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Eh, Laboralmente me he dedicado prácticamente el día que me gradué, me he dedicado a la docencia. Ya hace varios años de esto. Tengo más de 20 años como profesionista, te digo, dedicado al tema de la enseñanza en nivel bachillerato y universidad en los últimos 6 7 años. Ok. Tengo ya varios años de conocerte. Hemos coincidido en algunos proyectos y me gustaría que nos platicaras un poquito de esta parte tuya de la incursión en el ámbito público, pero también desde el punto de vista evangélico, ¿no? Ujú. Ha sido uno de tus roles más fuertes, los que yo más identifico. Y sin lugar a dudas, eso es algo que debe tener más presencia en diferentes ciudades. Culiacán, Sinaloa, pues ha sido donde tú te has movido. Pero me gustaría, pues, ¿de dónde nace esa inquietud, esa idea, pues, de conectar esta parte social con la parte de la iglesia? Claro. Sí, bueno, ahorita solo mencioné la parte docente, sin embargo, desde hace ya varios años, 2008, si mal no recuerdo, de manera circunstancial conozco a una persona que en los siguientes meses, al momento que yo lo conozco, se convierte en alcalde de Culiacán. Y bueno, hubo un tema que en particular despertó una conversación entre esta persona y yo, y tenía que ver con un caso de intolerancia religiosa. Sí, en la administración de gobierno que estaba operando cuando yo conocí a esta persona, había un funcionario que le daba muy malos tratos a la comunidad evangélica, a pastores específicamente. Y, y bueno, un familiar cercano mío era trabajador de gobierno, era servidor público en esa área, entonces de alguna manera me informaba lo que pasaba y bueno, en algún momento yo compartí esto con algunos pastores de cierta influencia en aquella época. Es decir, pastores que habían sido presidentes de Alianza de Pastores, o bien que tenían algún liderazgo importante en sus denominaciones. Yo les compartía el que sería importante llevar esto a un nivel de manifestación, ¿no? Administrativo al menos, el inconformarse y el manifestarlo de manera formal. Entre una cosa y otra no sucedió, ya esa administración estaba por terminar y honestamente creo que había mucho desconocimiento, ¿no? De la importancia que, que tenía y que tiene la buena relación de no solo la comunidad evangélica, sino de cualquier colectivo con la autoridad en turno. Y bueno, creo que entre una cosa y otra, pues no prosperó el hecho de manifestar esta inconformidad. Y en algún momento me encuentro en la calle este personaje del que les hablo. Me estoy refiriendo al alcalde, al que posteriormente fue el alcalde Jesús Vizcarra Calderón. Y, y yo pues ya no sé si sentí o creí importante el que él se enterara de esto, que si bien es cierto, él no era el alcalde en ese momento, bueno, pero él tenía grandes posibilidades de serlo. Así es. Y para mí, pues fue como una oportunidad de anticiparme y de que esa situación no estuviera pasando de nuevo. Entonces, bueno, esa charla circunstancial en Que fue apariencia, en la ¿no? calle o en un lugar Fue en la así. calle, así tal cual, en un camellón, porque él estaba en su periodo de precampaña. Ok. Y él me aborda, de hecho, en mi carro. Sí, yo me paro en el semáforo en rojo. Coincidiste. Sí, él me aborda y él pues ya me echó su rollo, ¿no? De Ey. qué estaba haciendo en el momento. Yo conocía muy poco de este señor, eh, pero en el momento yo creí importante decirle lo que estaba pasando
Y de ahí se derivó, para no entrar en muchos detalles, se derivó en una conversación que él me pidió que tuviéramos después. Ok. Él gana las elecciones finalmente. Y cuando ya iba como en su tercer mes de gobierno, él me invita a colaborar. Y eso fue un parteaguas, Dani, en mi vida profesional, en mi vida laboral, obviamente, porque los siguientes más de 10 años los dediqué a esa administración de gobierno, a otras 2 más municipales y finalmente presté mis servicios en el gobierno que recién terminó con el gobernador Quirino Ordaz Coppel. Y bueno, han sido cosas muy interesantes porque creo que sentó las bases esta experiencia tanto para el gobierno como para nosotros de tender un canal de comunicación con la autoridad. Y bueno, mucha gente que en el futuro fue autoridad, ya sean diputados, senadores, alcaldes, pues tuve oportunidad de conocerlos en el camino y esto ha permitido que esa comunicación no se corte. Muy bien. Seguramente has conocido la experiencia que tú tuviste. Hay referencia en otras ciudades, porque de repente me da la impresión, ¿verdad?, que como iglesia como que rechazamos algunas cosas, ¿no? Simplemente de gobierno, como que no nos interesa mucho, ¿no? Y es así donde yo quisiera llevar esta conversación, pues cómo la iglesia debe de la mano, pues, de las autoridades que están establecidas, como dice la palabra, por él. Sí. Por Dios, trabajar en equipos y también caer en ese, pues, fanatismo, a veces de repente, pues, se vuelve como muy personal y como si volviera la bandera, ¿no? Ya cuestiones políticas, ¿no? De partidos y todo eso, ¿no? ¿Tú crees que esta situación aquí en Sinaloa específicamente ha avanzado? O sea, ¿esa relación con el gobierno ha avanzado o se ha estancado? ¿Cuál es tu percepción? Porque, pues, decías que nos contabas ahorita un poquito la experiencia que tuviste, que te encontraste. No sé si tú en un momento pensaste que ibas a estar haciendo lo que estabas haciendo en ese momento. O también como una misión de parte de Dios, no una vocación, ¿verdad? Uno a veces aprende algo profesional en la escuela, en la universidad, y uno hace de manera técnica las cosas, pero también hay una parte como que de vocación, ¿no? De esa vocación de servir. ¿Qué me pudieras decir un poquito de esta parte, no? Bueno, la primera pregunta que me haces respecto a la iglesia, creo yo que por muchos años hubo y tal vez los hay en algunas zonas o lugares, una idea errónea de cómo debe ver la iglesia al gobierno. Okay. Yo creo que hay el término persecución, sí creo que sucede en algunas partes. Creo que en México no tanto. Si bien es cierto, hay una película de Paco del Toro, llamada Chamula, Tierra de Sangre, que es un caso muy particular en el sureste de México. San Juan Chamula es un pueblo, sí, en el que hubo una serie de casos de persecución por motivos religiosos, ¿sí? Hubieron personas expulsadas de su comunidad, que obviamente todo empezó con una limitación al acceso al agua, a la educación, la justicia no era para ellos. O sea, esos pueblos, había un catolicismo radical, recalcitrante, que dividía a la gente y no toleraban que alguien tuviera un credo, ¿sí? Diferente. O que hiciera uso de su derecho de conciencia, de elegir un credo, de congregarse, de hacer pública su fe. Y bueno, fue un caso que el cineasta Paco del Toro lo lleva, ¿sí?, al cine. Creo que eso sí podríamos llamarlo persecución, pero era una persecución civil, o sea, era la misma gente. Y yo entiendo, esa gente era la autoridad, ¿no? Claro. Una autoridad religiosa, política. Pero que no era orquestada propiamente desde, o a lo mejor sí, pero no era su origen o naturaleza, ¿no? Y sobre todo no era generalizado. O sea, no estamos hablando de un gobierno represor desde la federación, el estado de Chiapas. Era como que un tema muy, muy focalizado. Y seguramente hay otros temas igual o tal vez más serios, pero reitero, no eran generalizados. Entonces, creo yo que la iglesia en lo general tenía una falsa concepción de la persecución. Creo yo que en algún momento sucederá, o creo que gradualmente se están acomodando cosas para que en algún momento pase, pero esa falsa percepción creo que nos alejó de manera natural, por así decirlo, de la autoridad.
Y cuando yo me acerco a la autoridad, bueno, no era ni autoridad esta persona. Él de hecho me preguntó si yo quería participar en el proceso político a favor suyo. Yo le dije que no, que el tema que me había acercado a él en medio de esa circunstancia, que yo no buscaba el acercamiento, el tema era que ya no sucediera la intolerancia, ¿no? Esta mala atención a un sector, en este caso el mío, que era la comunidad evangélica. Y vaya, yo no llegué a este ambiente por motivos políticos, ¿sí? Llegué definitivamente, creo que porque Dios creó circunstancias. Y bueno, te decía, creo que la iglesia por mucho tiempo tuvo esa mala percepción. El gobierno me está persiguiendo. No, en México en el 2008 el gobierno no perseguía a la iglesia. En México en el 2022 creo que aún no se dan condiciones para decir tajantemente que la iglesia está siendo perseguida. De manera focalizada creo que suceden cosas, pero creo también que cada comunidad o cada región, la gente es responsable de denunciar, es responsable de poner en la mesa de análisis, ya sea de medios de comunicación, del propio gobierno, lo que está sucediendo. Creo que la iglesia es responsable de organizarse también de manera interna entre los pastores. Y eso era lo que creo que no estaba pasando todavía aquí, no había una organización. Y bueno, creo que la iglesia ha ido aprendiendo, Dani. La iglesia ha ido aprendiendo que no está mal estar cerca del gobierno. La palabra nos invita a buscar la paz de la ciudad donde Dios nos ha puesto. Así es. La palabra nos invita a respetar a las autoridades. Entonces, yo creo que la propia autoridad antes desconocía mucho de nosotros. En los últimos años ha habido un fenómeno social donde la iglesia se está involucrando en diferentes sentidos, tanto por la labor que de manera natural realiza. Así es. Con instituciones como DIF, por ejemplo, con instituciones como los institutos de la juventud, de las mujeres, ya sea en lo municipal o en lo estatal. Y creo que la iglesia está evolucionando en ese sentido, pero también la iglesia se vio inmersa o se ha visto inmersa en el tema político, que este es un tema aparte, ¿no? Y muy profundo. Creo que en algunas cosas la iglesia, sin conocer el contexto democrático, el contexto de la ley electoral, creo que eventualmente se ha equivocado. O nos hemos equivocado, me voy a incluir como miembro de la comunidad evangélica, pero en lo general creo que la iglesia está más despierta en muchos sentidos. Y creo muy importante reeducar al cuerpo pastoral en ese sentido, porque eventualmente se cometen errores que no solamente son errores, son delitos electorales y por lo tanto son delitos de carácter federal. Y bueno, reitero, este es un tema muy profundo. Sí. A mí en lo particular me gustaría que en algún momento lo tocáramos a fondo. Claro que sí. Pero te digo, bueno, esta ha sido mi experiencia y incluso me atrevo a decir que el concepto de comunidad evangélica empezó a trabajarse, al menos en el noroeste de México, aquí en Culiacán, con esta relación de coordinación de esfuerzos. Si bien es cierto, yo fui un servidor público desde 2008, pero la verdad es que, como luego dicen, no prometí no llevar agua a mi molino. Es decir, si lo que yo quería era que hubiera libertad religiosa, creo que he hecho mi parte. Y no solamente a favor de la comunidad evangélica, sino a favor de otros grupos u otros colectivos de carácter religioso que eventualmente pues están igual que nosotros, como nosotros estábamos antes, ¿no? Sin esa relación, sin esos canales de comunicación. Así es. Hablaste ahorita que tuviste la oportunidad de trabajar en el servicio público y recuerdo específicamente de un proyecto que se desarrolló aquí en Culiacán que se llama Culiacán Quiere. Me gustaría que me hablaras un poquito de eso, que la gente conozca, porque de alguna manera creo que es un referente para algo que puede venir a futuro, replantearse esta cuestión de cómo la sociedad y los grupos, los colectivos, pues a favor de la sociedad hay muchas cosas que puede ser. Y la iglesia tiene mucho que aportar, bien decías ahorita, ¿no? Hay muchos temas que la iglesia los tiene de por sí ya en la Biblia, ¿no? Hay temas sociales, de causas muy importantes que ahorita pues están de moda, pero que en realidad pues no son nuevos desde el punto de vista bíblico.
Solamente que pues han pasado tantas cosas y a veces las olvidamos, ¿no? Pero me gustaría que hablaras un poquito de Culiacán Quiere, cómo nace esta iniciativa y hasta dónde llegó, qué alcances tuvo y qué satisfacciones tuviste y tuvieron los que estaban trabajando ahí en el equipo. Claro, mira, de hecho dijiste algo bien, me parece bastante importante. Esto no es nuevo. Cuando revisamos la vida y obra de Jesús, podemos ver a un Jesús que bien podría ser una asociación civil caminando, ¿no? O una institución de la asistencia privada, o un club de servicios, una sociedad civil, en fin, son diferentes figuras jurídicas, ¿no?, que tienen los organismos de la sociedad civil. ¿Y por qué creo esto? Porque Jesús alimentó a miles de personas de manera milagrosa, porque Jesús restituyó a la mujer. Creo yo que si hay alguien que empoderó a la mujer de la manera más responsable, sin tantas distorsiones de la feminidad actual, yo creo que fue un hombre y fue Jesús. Así es. Yo creo que él impartió justicia, yo creo que él dio cursos de capacitación a las Fuerzas Armadas en el Sermón del Monte. Yo creo que Jesús hizo tantas cosas que estamos nosotros casi obligados a replicar. Así es. Porque él dijo que nosotros haríamos mayores cosas. Y mayor me hace referencia a cantidad, ¿sí? Mayores cosas. O sea, somos un ejército de personas que tenemos un mensaje cristocéntrico, que debiéramos en automático estar restituyendo a la mujer, estar cuidando al desvalido, estar alimentando a los huérfanos, visitar a la viuda, en fin. Yo creo que bien nos caería una releída del libro de Santiago, sí, que nos reta, ¿no?, a redimensionar nuestra fe práctica. Y bueno, pues Jesús era todo eso y más, ¿no? Era Dios hecho hombre, enseñándonos cómo debíamos vivir siendo respetuosos de los demás, cuidando de los débiles, siendo realmente inclusivos. Y bueno, yo creo que la iglesia deben no perder el enfoque de eso, ¿sí? Entonces, mira, previo a que yo entrara al ayuntamiento, y no me creo nada especial por ello, pero de una u otra manera, años atrás, yo entré en el 2008 a trabajar en el servicio público por primera vez. Años atrás, yo estaba viendo la televisión local aquí en Culiacán y de repente sale en un programa de revista, por así decirlo, sale entrevistada una persona que estaba convocando a organizaciones formales o informales de la sociedad que estuvieran haciendo algo por Culiacán, desde cualquier perspectiva, ¿no? Lo ecológico, ayudando a personas en situación de calle, que te gusta, protegiendo a mujeres violentadas, etcétera. Les estaba convocando a participar en una expo que le llamaron Por un Sinaloa Más Humano. Esto, honestamente no me acuerdo la fecha, pero debió haber sido como en el 2002, tal vez, por ahí. Y resulta que, pues yo en ese tiempo estaba en mi iglesia local tenía un grupo de teatro urbano, ¿no? Era relativamente nuevo esto del teatro y bueno, eso de sacar, ¿no?, el trabajo social a las calles, a los lugares más complicados, vulnerables y demás. Y temas sensibles, ¿no? Sí, tocamos temas de adicciones, temas de el aborto, por ejemplo, la violencia intrafamiliar, en fin, ese tipo de situaciones las llevamos a través de pequeños sketches. Puedo mencionar, en sus inicios fue el concepto de Proyecto Libre, que aún existe, ¿no?, en una de las iglesias locales de Culiacán. Así era el nombre del grupo de teatro. Con el tiempo nosotros tuvimos el nombre de Sé Libre. Y en ese tiempo fue que yo escucho esta convocatoria, o la veo en televisión. Y yo llamé a un número de teléfono que aportaron y pregunté si nosotros, siendo una organización, sin una figura jurídica, siendo una organización de jóvenes, de plebes, como decimos en Culiacán, que si podíamos participar. Y me dicen, sí, claro que sí, tenemos un stand disponible. Y ahí vamos, ¿no? Ahí vamos los jóvenes de la iglesia, decoramos nuestro stand con el uniforme que usábamos para las obras de teatro.
pusimos algunos carteles, hicimos como una especie de concurso o presentación de carteles, ¿no? Con motivos sociales. Y con eso, y fotos de los eventos que habíamos hecho. Y con eso nosotros decoramos nuestro stand. Creo que fue la primera vez que participé en algo social, varios años antes de estar en el ayuntamiento. Y esa participación era el reflejo de lo que estábamos haciendo nosotros como grupo de jóvenes, como iglesia local. Y fue una gran experiencia. De hecho, me encontré con unas 4 organizaciones de carácter evangélico, muchas organizaciones católicas, porque, bueno, la mayoría de los organizadores eran de esa corriente, que ahí no era el tema, ¿no? O sea, el tema religioso no era lo fundamental. Encontré algunas instituciones muy reconocidas como bomberos, como Cruz Roja. Con el tiempo, estas organizaciones dieron forma a lo que hoy es la Junta de Asistencia Privada, ¿sí? Que es un formato muy importante y que está en todo el país, de organización social, y fue una experiencia que de alguna manera sentó también las bases de cómo la comunidad evangélica se estaba preocupando en los temas sociales. Y yo creo que era el único grupo evangélico en la expo que hice en el 2002. No había otro grupo cristiano. Estuvieron, recuerdo una organización que se llamaba, no estoy seguro, si existe todavía, Servicios de Vida AC. Esta era una casa hogar dirigida por la pastora Reina Flores. Ya es un líder icónico de las Asambleas de Dios aquí en Culiacán. Y bueno, estuvieron ellos, estuvieron Alcance Victoria, recordarás este centro de rehabilitación así también hace ya 30 años, 20 y tantos 80, de esto. 90, sí. Sí, en los 90. Entonces, todo este concepto de filantropía evangélica ya estaba participando. Eventualmente estuve incorporándome también a algunas actividades, no necesariamente eclesiásticas, ¿no? Sino sociales, como que esas pequeñas relaciones públicas empezaron a multiplicar, empezaron a crecer. Y cuando yo llego al ayuntamiento, si bien es cierto, lo que me motivó fue mi necesidad de que hubiera justicia para la comunidad evangélica como para cualquier colectivo grupo religioso y social, de hecho. Creo que algo que ayudó mucho en esto fue la perspectiva que ya teníamos de lo social. ¿Sí? Entonces, llegó un momento en que el alcalde nos pide porque éramos 2 personas en una misma oficina, donde se estaba apenas así como tomando forma el qué íbamos a hacer. Y nos pide un proyecto de cómo sería un área de atención para las organizaciones de la sociedad civil. Y en ese concepto estaban incluidos los grupos religiosos. Entonces, fue así como se crea la oficina en Energía Transformadora. Nosotros hicimos el concepto, el alcalde le puso el nombre porque todo giraba en torno a la transformación. Sí, recordarás que en el 2008 al 2010, esa administración de gobierno tenía un eslogan que decía: Culiacán se transforma contigo. Entonces, todo giraba en torno a la transformación y sucedieron cosas muy, muy interesantes. Se crea la oficina Energía Transformadora. Dije todo esto para entender el contexto de dónde surge Culiacán Quiere. Empezamos a tener muchas reuniones como oficina del ayuntamiento, que éramos un brazo de la Secretaría de la Presidencia. Estábamos dentro de la oficina del alcalde, para ser más concretos. Se crea Energía Transformadora y empezamos a tener reuniones de trabajo y agendas de qué vamos a hacer. Entonces, el alcalde nos instruyó algo muy interesante. No queramos descubrir el hilo negro. O sea, si alguien sabe lo que se debe hacer en lo social, son las organizaciones de la sociedad civil. Vamos viendo qué están haciendo, vamos viendo cómo alinear eso a los objetivos del ayuntamiento, que eran los mismos, Dani. Sí. Era el buscar la mejora de las personas, claro, de los grupos vulnerables, y hacerlo de manera medible. Como Jesús Vizcarra es un empresario muy importante, de hecho, la revista Expansión lo coloca entre las primeras 50. Su liderazgo empresarial es reconocido como uno de los 50 más importantes del país y por lo tanto de América Latina. Entonces, este pensamiento organizacional, este pensamiento de reingeniería constante, hacía que tuviéramos a un director de talla internacional
orientando los esfuerzos, ¿no? Claro. De qué hacer con las organizaciones de la sociedad civil. Y creamos un modelo con la dirección del alcalde que fue una ventana de atención muy, muy buena. Ellos quedaron muy satisfechos, los líderes. Ellos nos enseñaron qué había que hacer y nosotros eventualmente fortalecíamos o enriquecíamos esa idea. Y entre otras, varias iniciativas surge el concepto Culiacán Quiere, que al final de la administración fue lo que abrazó a todas las iniciativas. Claro. Culiacán Quiere empezó siendo un colectivo de colectivos sociales. Sí. Y su principal actividad era el último domingo de cada mes. Peatonizábamos la calle Obregón desde la calle, desde el Boulevard Madero hasta el Malecón Viejo. Se peatonizaba y se convertía en un parque urbano, en un parque lineal, donde iban las instituciones. Cruz Roja, imagínatela ahí con una ambulancia, con simulacro de primeros auxilios. Sí. Imagínate a los bomberos con su camión de bomberos, su escalera telescópica y con arneses y con todas las medidas de protección. Subían a los niños para que los niños volvieran a desear ser bomberos, ser policías, había patrullas, había... tratábamos de sacar la mejor cara del gobierno. Claro. Entonces, aunado a eso, había stands de cuentacuentos, pintacaritas, había una mini feria que por cierto era operada por la Iglesia Bautista. Había grupos de alabanza participando con letras entendibles para la gente natural, sí. ¿No? Uh-huh. Gente no nacida de nuevo. En un lenguaje muy religioso, sí. En un lenguaje que ellos pudieran entender y les quedaba claro que eran cristianos. O sea, no estábamos escondiendo nada. Luego había un fenómeno muy curioso porque había gente, por ejemplo, había agnósticos también, que desde su trinchera estaban haciendo algo por su ciudad. Uh-huh. Sí, recuerdo a la GFU, la Gran Fraternidad Universal. Uh-huh. Y no era que tuviéramos que coincidir en cuestiones ideológicas, en la cuestiones coincidencia teológicas. Era estábamos en la misma ciudad, estábamos en el mismo barco. Uh-huh. Entonces, era bien interesante escuchar a un agnóstico decir, yo no conocía a los cristianos. Y un cristiano, yo no conocía a los agnósticos, ¿no? Sí. Entonces, no era el que alguien pusiera, que hipotecara su fe. No era el tema, no era el punto. No era hacer una mezcla de algo nuevo. No se hablaba de revolturas de nada. Sencillamente somos ciudadanos, somos culiacanenses, nos importa esta ciudad, este es un mismo barco, se hunde uno y se hunden todos. Así es. Entonces, fue un concepto muy interesante. No tengo la nota a la mano, pero supe, en este parque lineal, uh-huh. A nivel de calle, sucedían muchas cosas, exposiciones pictóricas, había mucha, todo lo que tenía que ver con las bellas artes, con la activación física, con la filantropía, el cómo interesarme en ser socorrista, el cómo querer ser bombero otra vez, el soñar que somos una sociedad respetuosa y demás. Esto empezó a llamar la atención. Llegamos a tener hasta 7,000 visitantes. Wow. En cada uno de esos eventos. El evento no era fácil, no era barato. De hecho, teníamos que, como gobierno, le invertíamos y una buena cantidad. La gente invertía obviamente su tiempo, jalaba instrumentos, remolcaba cosas, pero de repente ya tenías el último domingo de cada mes 3 escenarios de muy buen tamaño, donde había conciertos permanentes, donde participaba eventualmente hasta la OSLA, artistas locales. O sea, el espectáculo era de muy, muy buen nivel, todo orientado a lo bueno. No había ni géneros o letras que fueran un tanto nocivas, musicalmente hablando. Sí. Se cuidaban muchos aspectos. En algún momento te decía que, o te iba a decir que un diario de Canadá documentó lo que estaba pasando en Culiacán. Órale. Porque, Culiacán, de las ciudades más violentas del mundo. Y en las fechas era el momento cuando la violencia estaba... Es que 2008 era la psicosis en todo el país, particularmente en Culiacán. Así es. Pasaron muchas cosas. Algunas de esas cosas detonaron que la alcaldía apresurara en mi caso, mi ingreso, porque la idea era, ¿cómo le hacemos para que
la sociedad civil se entere de lo que queremos hacer como gobierno, pero que ocupamos de ella, ¿no? Claro. Entonces fue una experiencia muy interesante. Te digo, todo esto ocurrió a la luz de la Oficina de Energía Transformadora. Culiacán Quiere fue la joya de la corona, ¿no? Porque englobó los esfuerzos de mucha gente y también los empresarios se involucraron, la familia Kuroda, la familia Ley, la familia Coppel. Empezaron allá a surgir algunas instituciones como por ejemplo Suma, que es su sociedad unida, auspiciada por la familia Coppel. Empezó ahí a surgir Parques Alegres, que ahora la institución Parques Alegres está participando en ferias internacionales de cómo restaurar el tejido social a partir de la restauración de parques públicos. Entonces, creo yo que es toda una película lo que sucedió. Honestamente, 2008-2010 fue el mejor tiempo de esto. Luego hubo una repercusión en gobiernos posteriores, porque en algún momento los que fueron alcaldes les tocó ser regidores en esa administración de gobierno. Conocieron el trabajo y quisieron conocieron replicarlo. lo que se hacía. Tuve la oportunidad de conocerlos y bueno, fue que se pudo colaborar después con otros 2 alcaldes y posteriormente con el gobernador, que al día de hoy es el embajador de México en España, ¿no? El licenciado Quirino Ordaz Coppel. Pues qué interesante toda esta experiencia, Nata, que tuviste y yo creo que hay todavía mucho por hacer, ¿no? Yo quisiera que concluyéramos esta charla. Ya lo hemos tocado un poquito, es el tema de la responsabilidad social de la iglesia. De repente a veces como iglesia, ¿verdad? Como pastores, como líderes o como miembros de una comunidad, se da mucho el fenómeno de encerrarse, de encasillarse, de decir aquí para no contaminarnos, aquí para no tener la relación con el mundo, ¿no? Evidentemente está muy clara la palabra cuando dice que no hay una unión, hay una clara división entre la luz y las tinieblas. Eso está definitivamente claro. Sin embargo, en el día a día hay muchas cosas que como iglesia debiéramos de hacer. Bien decías ahorita, ¿no? El referente que tiene la iglesia cristiana pues es Cristo, su ministerio, su obra, lo que hizo mientras estaba aquí en la tierra, todo el proceso de dignificación hacia los niños, hacia las mujeres, hacia los pobres. Y a veces pensamos que es una como si fuera algo de izquierda, ¿verdad? Voy a utilizar el término. Me voy a atrever, ¿no? Pero cuando vamos a la palabra vemos que el estilo de vida de Jesús era dignificar, era estar cuidando a aquellos que estaban sufriendo por el sistema, por las opresiones que había, ¿no? Todavía en ese tiempo, en este siglo, año 2022, seguimos teniendo de alguna manera problemáticas. Yo te quisiera preguntar a ti, ¿cuál crees que serían las tareas pendientes que como iglesia tenemos en el ámbito social? Tal vez como cuestiones espirituales, aunque quiero decirte que si realmente fuéramos sanos espiritualmente, por lógica, ¿no? Por consecuencia, atendiéramos el tema social. A veces me da a pensar, ¿verdad?, que hay cosas en nuestra espiritualidad que a veces no están sanas, no están correctamente definidas o han sido muy influenciadas por la vieja escuela, a veces que con buenas intenciones que querían pues que la iglesia se marcara una diferencia, pero a veces nos relegamos, nos quedamos atrás, ¿no? ¿Cuál sería tu reflexión en cuanto a esta parte de la responsabilidad social que como iglesia tenemos? ¿Y dónde tendría que detonar el despertar de esta conciencia? ¿En los líderes, en los pastores o en las bases o en la membresía, en la iglesia local? Y esto aplicaría pues obviamente a todo el espectro evangélico, ¿no? Con todas sus... el gran mosaico que tenemos, ¿verdad? Muchas denominaciones, muchas organizaciones muy valiosas y cada una de ellas muy respetables porque todas nos coincidimos en una cosa, que Cristo es el Señor de la iglesia, ¿no? Pero ¿cuál sería, Nata, para ahí terminar esta charla, esta reflexión? Me gustaría que terminaras con esta reflexión. Sí, la responsabilidad social de la iglesia yo creo que es... tiene muchas expresiones, ¿no? Uh-huh. Creo que hay una responsabilidad al interior, hay otra al exterior. De hecho, mira, las empresas socialmente responsables, que son las que han traído en boga este concepto en los últimos 15 años. Aprovecho para recordarles que Sinaloa es la segunda entidad con más empresas socialmente responsables a nivel nacional. Y bueno, creo que como iglesias también deberíamos ser punta de lanza, ¿no? Claro. Por ahí estar en esa tónica de que la iglesia
puede ser el mejor influencer, pues, que te puedas imaginar. Porque Cristo influyó en la iglesia y creo que la iglesia no solamente puede, debe influir en la sociedad. Creo que la iglesia tiene varios temas pendientes a su interior. Voy a empezar primero por ahí. Y estos temas tienen que ver con la salud emocional de su liderazgo y su membresía. Creo que es un tema que a veces se da por sentado. Consideramos que en automático la persona que tiene una conversión resuelve como con una varita mágica todas sus carencias, Sí. todo lo que trae generacionalmente, todo lo que sucede de acuerdo a las circunstancias actuales. Y no necesariamente es así. Yo creo en un Dios de procesos. Lo veo en la palabra. Así es. Veo un Pedro que negó 3 veces a Jesús y es un Pedro retado a reconocer a Jesús 3 veces también. Entonces, claro. No soy muy dado a la numeralia bíblica. Respeto a quienes sí lo consideran así, pero yo resumiría este tema de Pedro en la palabra proceso. Y puedo ver varios pasajes donde hay una línea del tiempo y creo yo que bueno, la iglesia necesita trabajar en procesos con la gente. Yo lo digo como miembro. No soy pastor, porque mucha gente cree que lo soy. Y el punto es que creo yo que tiene que garantizar la iglesia que su liderazgo y su membresía tiene salud, tiene sanidad del alma. Porque eso le permite tener un pensamiento claro. Así es. Para entender cuál es su propósito y porque a veces se nos va una vida completa, Dani. Sí. Trabajando, pero somos más como maquinitas de hacer cosas y a veces no nos vamos a lo concreto. Y ahorita estamos viviendo una situación que la siguiente generación pareciera que ya no quiere mucho con la iglesia. Sí, porque cada vez se despegó más, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo yo que la salud emocional, la salud mental, sería un tema que debiera estar en primer lugar en la agenda, ¿sí? Al interior de la iglesia. Por otro lado, hay una responsabilidad que tiene que ver con cuestiones infraestructurales. Mira, aquí en Sinaloa hay al menos 600 iglesias, 600 templos, con diferentes estatus, ¿no? Ahí de patrimonial. Bueno, algunos son propios, otros son rentados, otros son prestados, algunos improvisados de plano. Creo yo que incluso las iglesias mejor establecidas, con un plan que te voy a enseñar yo a ti como arquitecto que eres, pero con un plan de construcción y demás, yo creo que muchas de ellas tienen carencias básicas, elementales en materia de protección civil. Te comento que no recuerdo el año exacto, pero hace como unos 10 años, en un pueblo cercano a Culiacán, que le pertenece a Culiacán, que es Las Arenitas, uh-huh. Es parte de la Sindicatura del Dorado. En la madrugada, el templo católico de esta comunidad, que tenía o tiene capacidad como para unas 120 personas, su techo se desplomó en la madrugada. Destruyó, te comento, era una construcción de material. Las paredes hasta donde empieza el techo era una estructura de lámina, una especie de bodega o de almacén, ¿no? Sí. Muy parecido a muchas iglesias. Mi iglesia local tiene esa estructura. Y bueno, en la madrugada colapsó esa estructura y quedó encajonada entre las paredes en lo que no se pudo derrumbar y destrozó sillas, bancas, aparatos de sonido, toda la utilería, ¿no? de la iglesia propia de su culto religioso. Y resulta que pues sucedió un momento unas horas previas a la misa. Entonces, aquí el tema no es si el templo era católico, evangélico, mormón o de qué tipo. El punto es que no hay una supervisión por parte del gobierno, honestamente lo digo. Sí. Pero tampoco hay una autosupervisión, pues. Claro. Entonces, eso es una gran responsabilidad. Imagínate que eso suceda en un grupo religioso, cualquiera. O sea, hay responsabilidades penales. Hay pérdidas de vida, que es lo más importante. Entonces yo creo que todas las iglesias, las 600 iglesias, no importa el estatus de sus templos, tienen que ser responsables
y garantizar que hay medidas de seguridad para que la gente participe en la celebración de un culto religioso. De ahí yo me pasaría al tema de qué tan sana doctrinalmente es una iglesia. Si esa iglesia pone en riesgo la integridad física, emocional, patrimonial de las personas, esa iglesia tiene que replantearse si se dedicará a otra cosa o ese liderazgo, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que hay una responsabilidad al interior y podemos profundizar en más cosas. Pero al exterior la iglesia creo que tiene mucha capacidad de influencia en aspectos ecológicos, por ejemplo, en aspectos educativos. Alguna vez leí un artículo de Carlos Monsiváis, que dicho sea de paso, pues él tenía una formación metodista, ¿sí? Como orientación religiosa. Y esta persona alguna vez, bueno, reconocido al nivel de un Octavio Paz, premio Nobel de literatura, de un Carlos Fuentes, también premio Nobel. Pero esta persona no concluyó una carrera universitaria, ¿no? Carlos Monsiváis tenía algo muy especial de Dios. Y tenía una condición de vida que no es el tema ahorita, claro. Pero fue una persona increíblemente reconocida. Y él alguna vez hizo un artículo de muchísimos que hizo acerca de el desarrollo en todas sus formas de las sociedades católicas y las sociedades evangélicas o protestantes. Uh-huh. ¿Sí? Y obviamente México es una sociedad católica por tradición, ¿no? Por quien nos conquistó, por España. Y bueno, y Estados Unidos, por ejemplo, es una sociedad protestante, si tú quieres, en lo tradicional, ya en los últimos años. Pero los principios sobre los cuales se fundamentaron estos países y otros, ¿no? Podemos hablar de Canadá también con el tema protestante y demás. ¿Cómo es que los países protestantes tenían niveles de desarrollo mucho mayores? En todos los sentidos, ¿sí? En lo académico, en lo económico, en lo político, en lo democrático, no se diga. Así es. Y bueno, como en los países con influencia católica había un retroceso. De hecho, él le llamaba retroceso católico contra prosperidad protestante. Algo así era el título. Uh-huh. Yo creo que la iglesia, cualquier grupo religioso influye en automático sobre su sociedad. Creo que la iglesia evangélica tiene muchos elementos a su favor para hacerlo y necesita involucrarse más en la vida pública de su ciudad, de su pueblo, de su colonia, rancho, donde quiera, está tu comunidad. Claro. Imagínate, hay 600 templos, pero si eso los multiplicas, sacando un promedio al menos por 50 familias, muchas de las iglesias tienen esos número de familias o más. Uh-huh. Entonces imagínate, son miles, claro. Miles de casas, eso me habla de miles de cuadras, miles de manzanas en las que yo puedo influir. Yo no puedo influir mucho en una colonia donde yo no vivo, donde yo casi nunca transito. Oye, pero en mi colonia sí, en mi calle sí. Entonces, yo puedo ser un agente de transformación para mi comunidad inmediata. Y no se diga en mi centro de trabajo y no se diga en mi centro de estudios, ¿sí? Entonces, creo yo que la iglesia, me quedaría con esto. Tenemos que replantearnos y llevar a un nivel de diálogos de paz y de desarrollo el papel que la iglesia debe jugar en la sociedad. Muy bien. Nada, te agradezco mucho tu tiempo. Gracias por estas reflexiones. Creo que la intención se va a cumplir en el sentido de despertar estas conciencias acerca de lo que como iglesia debemos de hacer en este ámbito social. Seguramente va a haber otras oportunidades que tendremos para seguir charlando. Hay bastantes temas y creo que hay mucho que podemos seguir reflexionando. Nata, te agradezco una vez más por este tiempo, ¿verdad? Ahí para que en las próximas ocasiones hablemos de otros temas para que la gente pueda seguir conociendo y reflexionando juntamente con nosotros. Claro que sí, Dani, y yo en la mejor disposición. De hecho, de este podcast podemos hacer una serie de acotaciones y estoy en la mejor disposición de servir, como lo he hecho siempre, a los pastores, a la comunidad evangélica y a la sociedad en general. Sale. Gracias. Muchas gracias. Dios te bendiga.